Bienvenidos al debate de Fundación Libertad y Desarrollo. Hoy vamos a tener un debate de casa con Luis Miguel Reyes, director del área social de la Fundación, y Edgar Ortiz, director del área legal de la Fundación. Edgar, quisiera iniciar contigo. ¿Qué se puede destacar de este proceso electoral? ¿Cuál ha sido la característica o las características principales de este proceso electoral? Bueno, obviamente trayendo agua a mi molino, lo que yo les voy a decir es que el ingrediente número uno de estas elecciones 2023 fue la judicialización extrema del proceso electoral. Y lo podemos ver en muchas dimensiones. Primero, porque salen tres candidaturas presidenciales. Sale Telma Cabrera, sale Roberto Arzú, sale Carlos Pineda. Eso en un primer momento. Porque también hay muchísima incertidumbre sobre la participación de decenas de candidatos a alcaldes, de decenas de candidatos a diputados. Recordaremos que entre abril y junio había constantemente amparos que reinscribían o desinscribían candidatos. Y luego hay que recordar que desde el 25 de junio también se agudizó la judicialización en torno al reconteo de votos, que recordaremos fue una petición que se plantea la semana posterior a la primera vuelta. Luego la judicialización en torno a la participación de Semilla, ¿no? Y la famosa orden judicial del 12 de julio, el mismo día que el TCE estaba por certificar resultados, y las consecuentes decisiones polémicas que hubo en el camino cuando se intentó encausar a los directores del registro de ciudadanos. Entonces yo creo que esa extrema judicialización fue el ingrediente principal, lamentablemente, porque uno esperaría que la elección sea que se juegue en las urnas y en la cancha política, pero lamentablemente se jugó demasiado en la cancha legal de una forma que no beneficia el proceso, ¿no? Pero Edgar, 2019 no vivimos un proceso de judicialización también, porque en ese entonces también, si no estoy mal, tú me corriges, salieron 5 candidatos de la contienda, también por motivos legales. ¿Qué comparación podemos hacer con ese entonces? Sí, no, es un excelente punto, porque efectivamente 2019 ya había exhibido algún problema. Tal vez la diferencia entre 2019 y 2023 va en dos caminos. El primero es que en 2019 no habías visto digamos, no había un target, ¿verdad? Hacia el cual le dirigías los cañones. En este caso fue muy obvio que a la gente a la que se le planteaban casos para salir era gente de oposición en su mayoría. En 2019 tú tenías una Telma Aldana que salía, que era de un lado, una Sudi Ríos que era del otro lado, y tenías a Edwin Escobar que tampoco lo podías ubicar en una parte del espectro, y normalmente salían por temas de requisitos, de finiquitos y demás. Aquí fue más bien una cuestión, digamos, enfocada en oposición. Y lo segundo es que en 2019, por lo menos, del conteo en adelante de votos, no habíamos vivido amparos que repitieran las audiencias de revisión de escrutinios, no habíamos visto intentos de cancelar al ganador. Entonces creo que esas son las diferencias con 2019, aunque como lo decís, ya se había visorado un poquito los vicios que se agudizaron ahora. Luis Miguel, ¿cuál es tu lectura de este proceso electoral? ¿Qué resaltarías? Bueno, para no repetir ahí lo que decía Edgar, que sí, definitivamente la judicialización del proceso electoral es lo que ha marcado. Yo me voy un poco por el lado de la incertidumbre provocada por este proceso de judicialización y también provocada por una lluvia de campañas negras o de campañas de desinformación que han atacado no solo actores dentro del proceso electoral, ¿verdad? Refiriéndonos a partidos políticos o a candidatos, sino también al mismo proceso electoral, porque esa campaña de desinformación ha venido a minar un poco la confianza que la gente tiene en el proceso electoral. Desafortunadamente, es algo que se ha tratado de rescatar y que, digamos, sociedad civil, Tribunal Supremo Electoral y las mismas cortes han tenido que, digamos, enviar mensajes fuertes para calmar un poco los ánimos de las personas y recuperar esa confianza, ¿verdad? Pero yo sí creo que ha habido un esfuerzo, digamos, muy fuerte por desacreditar el proceso electoral y eso es muy perjudicial para nuestra democracia porque, digamos, estamos llegando, como decía Edgar, nunca se había cuestionado el momento de la votación, nunca se había cuestionado el conteo de votos, o al menos no a este nivel, ¿verdad? Y eso sí nos deja tal vez
un mal momento para el futuro de nuestra democracia y va a tocar recuperar la institucionalidad para que esto no se repita, ¿verdad? Edgar, se decía antes de las elecciones que estábamos en un punto muy delicado, que estábamos a punto de perder la democracia en Guatemala. Sin embargo, estamos aquí en una segunda vuelta con un candidato que nadie vio venir, ni siquiera las encuestas. Y eso nos coloca en otro escenario. ¿Qué está en juego en este momento en las elecciones? Bueno, yo creo que hay dos cosas que destacar. La primera es que al final, sí, de hecho, Biden ya nos catalogaba como autocracia electoral en esa degradación democrática, pero creo que un elemento que me parece muy típico del caso guatemalteco es que es una autocratización de coalición, muy diferente a lo que vemos en Nicaragua, a lo que vemos en Venezuela, donde hay concentración de poder en torno a una figura, ¿verdad? Nicolás Maduro, Ortega son los que mandan y punto, o en El Salvador, Bukele. Aquí no, aquí es como una coalición que de alguna forma ha motivado el retroceso democrático más en función de proteger sus intereses y sus negocios particulares. Entonces, lo que ocurrió, creo yo, en Guatemala fue que el cálculo de la ingeniería electoral falló. Es decir, Bernardo no aparecía en ninguna encuesta y se coló. Entonces, eso abrió como una ventana de oportunidad para rescatar de alguna forma la institucionalidad democrática. Ahora, no hay que olvidarse de algo, que viene para mí el segundo elemento. Si bien es cierto que el Ejecutivo podría, no sabemos cómo va a resultar la segunda vuelta, aunque la encuesta sugiere que Arévalo podría ganar, no sabemos cómo va a quedar la segunda vuelta, pero de todas formas, el legislativo va a quedar en manos de los partidos tradicionales que han sido responsables de esa degradación. Entonces tampoco va a ser tan fácil, creo yo, el camino en la reconstrucción democrática, dado que esas estructuras todavía seguirán teniendo un control muy importante en otras áreas del Estado. Y en ese sentido, Luis Miguel, antes de las elecciones se decía, bueno, vamos camino a convertirnos en Nicaragua. Se veían escenarios realmente pues, muy complicados. Sin embargo, ¿cuáles son los elementos de esa institucionalidad guatemalteca que finalmente terminan salvando el proceso electoral en sí? Pareciera que nuestro sistema electoral de alguna forma es difícil de capturarlo y al final pues garantiza de alguna forma la decisión o las preferencias de los votantes. ¿Qué opinas al respecto? ¿Y qué opinas del papel, por ejemplo, del Tribunal Supremo Electoral, de la Corte de Constitucionalidad y de la sociedad civil que se volcaron a apoyar de lleno todo el proceso electoral de la primera vuelta? Sí, yo creo que lo que toca resaltar primero es el trabajo de las juntas electorales, ¿verdad? El trabajo voluntario de cientos de ciudadanos que recibieron los votos, los contaron y en el momento más álgido de ese cuestionamiento que había sobre el conteo de los votos les tocó defenderlo también, ¿verdad? Frente a los gritos, frente a amenazas de los partidos que, digamos, intentaron meter caos en el proceso electoral. Sin embargo, afortunadamente eso se detuvo y fue también respaldado por el Tribunal Supremo Electoral y finalmente por la Corte de Constitucionalidad, ¿verdad? Entonces yo creo que al final fue el trabajo ciudadano el que dio el respaldo para que el tribunal y las cortes pudieran tomar decisiones para calmar un poco las aguas, porque sí estábamos en un momento, creo yo, de mucha tensión y si no hubiera sido por el trabajo de esos ciudadanos que estaban ahí defendiendo el voto, creo que sí pudimos haber caído en los escenarios que se pintaban, que eran, creo que catastróficos para la democracia, ahora eran casi que una estocada final. Entonces se logró rescatar eso y hoy vamos hacia una segunda vuelta. Tenemos certeza de que va a haber una segunda vuelta el 20 de agosto y que va a ser con los dos candidatos, los dos partidos que obtuvieron la mayoría de votos, ¿verdad? Entonces, eso realmente fue un logro. Hay quienes dicen, digamos, que eran alarmistas, quienes decían que estábamos en un riesgo grande, pero creo que se vio, ¿verdad? Era solamente ver cómo estaban dándose esa repetición de audiencias de revisión de escrutinios, el intento que hubo ahí por hacer muchas cosas que estaban fuera del proceso electoral, luego, digamos, también los ataques hacia uno de los dos partidos que está compitiendo. Yo creo que todas esas cosas daban señales muy claras de lo que estaba sucediendo, pero afortunadamente la institucionalidad aguantó y vamos hacia eso y vamos a ir a votar el 20 de agosto, ¿verdad? Edgar, la encuesta que publica Fundación Libertad y Desarrollo en conjunto con Sid Gallup
nos da algunos elementos interesantes de algunos cambios de preferencias o cambios generacionales incluso que están ocurriendo dentro del votante guatemalteco. ¿Qué podemos decir de eso? ¿Qué rescatarías? Bueno, yo creo que el dato más llamativo fue el desagregado por edad de cómo la gente se informa. Porque cuando proyectabas en tu presentación la semana pasada la filmina donde aparece donde se informa de noticias electorales, veíamos un brinco enorme en dos brackets, digamos, entre 18 y 25 años y 26 y 30, que son más jóvenes que nosotros, por cierto. Los que son más jóvenes que nosotros se informaban mayoritariamente por redes sociales, pero en 2/3. Es una proporción grandísima. Y eso ha demostrado que hay un shift muy importante entre la manera en la que se hacía política hasta hace 4 o 8 años y la manera en que se hizo política en esta elección. Y creo que por eso también algunos no alcanzamos a entender o a leer de forma tan contundente lo que pasó en esta elección, sobre todo en zonas urbanas. El hecho de que un 66%, 2/3 de la gente te diga, mire, yo me informo en redes sociales, llámese TikTok o lo que sea, cambia muchísimo la forma de hacer política. Y también cambia el rol de los medios tradicionales, que típicamente habíamos dicho, o se decía siempre en Guatemala, el poder de la televisión abierta, ¿verdad? Eso cambió muy rápido. Incluso la forma de hacer política territorial que todavía ustedes ven en algunos partidos, es una forma que queda desfasada. Claro, todavía te sirve para meter diputados, te sirve para ganar algunas alcaldías, pero el hecho es de que ya la forma digamos, de interactuar ha cambiado de forma muy rápida y tiene que ver, lógicamente, con la pirámide demográfica de Guatemala, ¿no? Es una población muy joven y definitivamente yo creo que todavía no estamos anticipando los cambios que vamos a ver en la forma de hacer política. No digo que para bien o para mal, solamente digo, va a cambiar mucho la forma en la que se hace política. Luis Miguel, parte de los cambios que se estarían dando con este nuevo modelo de información política o electoral que son las redes sociales, sin duda alguna va a ser la cantidad de recursos que se tengan que destinar a las campañas. Es decir, estamos viendo que se cuela en segunda vuelta a un partido que apenas si tenía recursos e hizo publicidad, digamos, tradicional. ¿Crees que ese cambio va a ser permanente o fue una cuestión solamente de este proceso electoral? Bueno, no solo el cambio es permanente, sino que se va a profundizar de aquí a los próximos procesos electorales, ¿verdad? Porque conforme también estas tecnologías vayan evolucionando, y vemos hoy clarísimo que los políticos que logran adaptarse mejor a esas tecnologías, que entienden mejor el lenguaje de las redes sociales, son los que tienen éxito, ¿verdad? Y el ejemplo perfecto era el candidato que se perfilaba como puntero en la primera vuelta hasta mayo, inicios de junio, si no estoy mal, que era Carlos Pineda, ¿verdad? Un candidato que viene casi de la nada y que su perfil lo levanta completamente en redes sociales. Era algo completamente distinto a lo que habíamos visto en las elecciones de 2015, por ejemplo, en donde Jimmy Morales, que también viene, digamos, no viene del mundo de la política, pero una figura que se hace conocida en los medios tradicionales. Entonces, lo que estamos viendo es otro tipo de candidato y yo creo que el éxito de Carlos Pineda, digamos, el éxito que tuvo antes de que lo sacaran en la primera vuelta y el éxito de Semilla responden exclusivamente a que lograron entender bien el lenguaje de las redes sociales, saben hablarle a la gente en esos espacios, hacen campañas que no son muy costosas, pero que sí tienen un costo y tienen un costo de producción, digamos, pero que principalmente entiende al público. Y es ese público joven, es ese público que lo que busca además es un discurso en contra del sistema tradicional. Y por eso es que vemos que a candidatos como Sandra Torres, como a Manuel Conde, no les va bien en esos espacios, ¿verdad? Porque son políticos que no pueden proyectar esa imagen de políticos distintos. Entonces, la gente, digamos, en esos ambientes los reconoce, los rechaza y eso finalmente se ha visto reflejado en el voto, ¿verdad? Ahora, Edgar, hablemos de el voto nulo, el voto inconforme, podríamos decir, que se dio en la primera vuelta electoral y que se suma, si se suma el voto nulo más el voto en blanco, si no estoy mal, alcanza más o menos un 24-25%. Y quienes pasan a segunda vuelta electoral, pues realmente obtienen muy pocos votos, si uno lo ve en el agregado, ¿no? Les va peor, incluso creo yo, de cómo les fue en el 2019 quienes pasaron a segunda vuelta. ¿Qué nos dice eso de las preferencias de los electores? ¿Y cuál es la
proyección que harías para la segunda vuelta electoral, que ya la tenemos en unos días. ¿Crees que ese voto de rechazo va a permanecer o crees que alguno de los candidatos pues, podría entusiasmar más? Esa es la gran incógnita. A ver, yo creo que ya teníamos una probadita en 2019. Como bien decías, y me parece lo atinado, hay que juntar el voto en blanco y el voto nulo, porque sabemos por la encuesta de Prodatos de junio que mucha gente no sabe la diferencia entre voto blanco y voto nulo, ¿sí? Entonces, si bien es cierto, hay votos nulos que son nulos por error, porque alguien marcó mal, la mayoría de votos son nulos por rechazo, y juntando nulos y blancos son 24%, casi 25%. Pero en 2019, ojo, los votos nulos y blancos le ganaron también a Yamatei, que fue el segundo lugar en primera vuelta, sumando un 14%. O sea, ya venimos de un escenario de inconformidad, desconfianza en partidos, desconfianza en la política, de rechazo a la política tradicional. Yo, es más, si ustedes se ponen a ver, yo no he terminado de minar datos, pero si ustedes ven el voto de Semilla, en buena parte, no es muy distinto del voto que sacó Mulet y Yamatei en 2019, que es un voto que, como digo, el votante urbano interpreta como un voto distinto de los partidos que hoy están haciendo gobierno. No es un voto ideológico en todo caso. Mayoritariamente no, ¿verdad? El voto ideológico, por ejemplo, sí es el de la izquierda. Uno ve el de Winac, bueno, el de Villacorta, que era Winac, ahora Voz, que se mantiene más o menos estable. En cambio, Semilla cosecha un voto muy heterogéneo, ¿verdad? Que yo creo en buena medida, mirando los datos, insisto, más allá de mi opinión en particular, los datos te sugieren que es un voto netamente de rechazo también. Entonces, los nulos y los blancos son rechazo, buena parte del voto de Semilla es rechazo. Creo que en segunda vuelta lo que le favorece a alguien como Semilla es, bueno, haber estado desde la oposición y decir, mire, yo no soy igual que los otros, y tratar de capitalizar eso en entusiasmo. De todas formas, como decías, un 15% de votos válidos para segunda vuelta es poco, pero ya se está volviendo costumbre en Guatemala esa fragmentación, ¿verdad? Luis Miguel, parece que lo que nos está diciendo este proceso electoral es que la forma tradicional de hacer política con el acarreo, con el clientelismo, pareciera que en un segmento importante de la población pues ya no es efectivo. Estamos en un proceso de urbanización en el país importante y eso debería de cambiar la forma de hacer política en los próximos 4 años de cara al 2027. ¿Crees que va a haber un cambio efectivo en los partidos políticos y van a entender que ya no pueden operar como antes? ¿Cuál sería tu proyección al respecto? Y contigo cerramos. Tienen que entenderlo, ¿verdad? Porque no solo estamos en un proceso de urbanización, sino que también estamos en un proceso de mayor conectividad. O sea, hay lugares que no son urbanos que tienen ya mucho acceso a teléfonos celulares, a servicios de telefonía mucho más baratos que les dan TikTok y redes sociales y otros servicios de Internet, ¿verdad? Entonces, los partidos van a tener que adaptarse a ese nuevo mundo y son, como decía, son campañas no tan onerosas, pero que sí necesitan, digamos, de una lógica distinta. Ahora, lo que pasa es que en ese mundo también de la hiperinformación se necesitan construir perfiles y perfiles para los candidatos que agraden a la gente y que sean creíbles, ¿verdad? Pero el problema es que como toda la información está ahí, se puede encontrar de diferente forma, pues algo que dijo hace 5 años se le puede sacar hoy y eso le desmonta completamente su discurso actual. Entonces sí van a necesitar adaptarse, pero también caras nuevas, ¿verdad? Eso de estar reciclando las mismas caras cada 4 años va a ser muy difícil de vender para un público que está hiperconectado y que tiene acceso a la campaña de hace 5 años y acceso a la campaña de hace 10 años. O sea, sí se va a necesitar refrescar no solo la forma de hacer campaña, sino también las figuras que participan en el proceso electoral. Bueno, lamentablemente se nos ha terminado el tiempo, pero muchas gracias a ambos. Y a ustedes en casa, muchísimas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana.